Las elecciones pasadas yo participé en un foro que era sobre la participación de la mujer en la política. Y ahí uno de los temas tratados era precisamente cómo conformar un buen Congreso. Se para una mujer y dice, mire, yo solo quiero decir que yo intenté ser candidata a diputada por uno de los partidos grandes. Y cuando yo quise proponerme, se me dijo, bueno, si usted tiene 200,000 quetzales, aceptamos su candidatura. También los partidos políticos tienen una terrible responsabilidad porque no están escogiendo a las mejores personas para que integren ese Congreso. Entonces, al final nosotros solo nos quedamos señalando diputados, pero como que se nos olvida que ellos llegaron ahí por la irresponsabilidad de los partidos políticos. Absolutamente. O sea, yo te diría que no están bien. Ahí nace el problema. Sí. Y es por ende que los partidos políticos tienen, tengo entendido, la peor percepción de la ciudadanía, por debajo de la Policía Nacional Civil y del mismo Congreso. Definitivamente. O sea, una de las reformas que hay que hacer a la ley electoral es esa, es que no tengas que tú venderle el alma a un partido político para poder ser candidato a diputado y representar a tu comunidad o a tu distrito o a tu municipio. Eso es una de las reformas que tienen que pasar en Guatemala. Pero ¿quién va a hacer esas reformas? Eso no lo van a hacer personas que se están beneficiando de eso. Entonces, tenemos que tristemente conformarnos con lo que tenemos ahorita, hacer lo que podamos hacer con lo que tenemos, lograr meter estas 10, 15, 20 personas que te digo que entren, apoyarlas y que entonces empiecen a darse esos cambios estructurales que hablábamos al principio, que vamos a poder empezar a resolver eso. Pero definitivamente, o sea, a mí me llama muchísimo la atención que diputados famosísimos por venir con una trayectoria de alta corrupción, de eventos realmente denigrantes para el país, simple y sencillamente son aceptados por los partidos políticos con mayor probabilidad de ganar. O sea, tú dices, uno diría al revés, o sea, a esos diputados les debería estar costando trabajo que un partido político los acepte. Es todo lo contrario. Son los primeros que son bienvenidos, son los primeros tránsfugas. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar, por supuesto, pero ¿cómo vas a cambiar la ley de reforma, la ley de partidos políticos? ¿Quién la va a cambiar? El Congreso. Entonces, mientras el Congreso siga siendo esa cueva de delincuentes, eso no va a pasar. Entonces tenemos que meter buena gente ahí y tenemos que quitarle el techo a esa cueva de delincuentes y que todos lo podamos ver. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo con los foros, con congresovisible.com, que es una página de internet que hicimos específicamente para que la gente pueda conocer las actuaciones del Congreso. Dificilísima de alimentar porque no hay información, es muy difícil conseguir información, pero bueno, vamos con el tablero electrónico para que también una cosa apoye a la otra. O sea, sí se puede cambiar. Y Guatemala puede salir adelante como han salido adelante todas las historias, como salió adelante Colombia, como salió adelante Taiwán, como salió adelante Singapur. O sea, Guatemala va a salir y puede salir adelante si los buenos guatemaltecos cambiamos de actitud y damos un paso adelante y luchamos por nuestra patria. ¿Qué está programado de aquí en adelante con el Movimiento Cívico Nacional? El miércoles 13 tenemos el foro que se llama El Rescate del Congreso, cómo podemos rescatar al Congreso y cómo el Congreso rescata a Guatemala, porque eso es lo importante, que sepamos que no es un presidente el que va a venir a rescatar a Guatemala. Tiene mucho más facultades de rescatar a Guatemala el Congreso que el presidente, para empezar, ¿verdad? Y de ahí concluimos los 3 foros introductorios, de ahí vamos a sacar conclusiones y esas conclusiones las vamos a presentar en 1 o 2 foros posterior a la Semana Santa, que les vamos a dar seguimiento con foros posteriores. Por ejemplo, ayer, en el foro de ayer, salió algo muy interesante. Cuando tú ves el vínculo de los diputados con las ONGs, y ves el vínculo de las ONGs con los alcaldes, y ves el vínculo de las ONGs con el narco, aquí tienes un tema que, por ejemplo, la CICIG debería de estar investigando. Porque tienes agentes del Estado, que son los diputados y los alcaldes. Y tienes cuerpos paralelos, que es el narco. Y tienes grupos, que son las ONGs. O sea, eso entra exactamente en el mandato de CICIG para Guatemala.
Entonces, ayer salió la pregunta, inclusive una ciudadana común y corriente lo preguntó, y la diputada dijo, pues sí, eso es una buena, o sea, es más, eso debería ya de estar pasando. Entonces, probablemente esa sea una de las primeras conclusiones de los foros. Pedirles, y sí, vamos, queremos hacer un foro, queremos analizar bien el mandato para no pedirles cosas que no se pueden pedir, ¿verdad? O que no se deben pedir, pero que por lo menos investiguen a los que se reeligen, por ejemplo. Por lo menos para empezar. Tuviste, no sé si te recuerdas, hace como 6, 8 meses hubo un reportaje muy completo en donde mirabas el vínculo de las ONGs con el narco, Sí, sí, sí. y el lavado de dinero con las constructoras del interior de la República. O sea, tienes ahí todo un tema, y cuando ves la cantidad de millones que danzan en esa fiesta, algo está pasando. Rodrigo, estamos en plena campaña electoral. A partir de mayo, el 2 de mayo, que el Tribunal Supremo Electoral convoca ya elecciones, nos quedarán 4 o 5 meses. Todo este esfuerzo que ustedes están haciendo, ¿irá a rendir frutos o tenemos que pensar que esto es para futuro? Yo creo que tiene los dos. Yo, el ejemplo que pongo es, Guatemala es un paciente que tiene cáncer y necesita quimioterapia. Pero la quimioterapia toma tiempo, no es de un día para otro, es dolorosa, es complicada y toma tiempo. Pero además de este paciente con cáncer necesita ánimo. Dicen que el 50% de la cura del cáncer es el ánimo del ser humano. Bueno, inyectémosle un shot de adrenalina, un shot de ánimo estas elecciones, para que estemos vivos. Ahorita tenemos que preocuparnos de sobrevivir, definitivamente. Y que al 11 de septiembre, o el resultado del 11 de septiembre sea que todavía estamos vivos, que este paciente tiene esperanzas. Y entonces ya podemos pensar en cambiar lo que tenemos que cambiar para que Guatemala cambie a partir dentro de 4 años, y dentro de 8, dentro de 12. Definitivamente yo te diría que este es un plan a 25, 30 años. Guatemala no la sacas adelante en menos de 15, 20, 25 años. Primero tenemos que motivar a la gente. Después tenemos que rescatar sus instituciones. Paralelo a eso, tenemos que tener espacio para hacerlo. No estar dentro de una dictadura populista, como le llaman ahora, o el socialismo populista del siglo XXI, que le quieren llamar, ¿verdad? Sino que estar en una democracia en orden, en donde los cambios se puedan dar. Entonces, tenemos que motivar a la gente, tenemos que rescatar las instituciones, y entonces, con la gente motivada y con las instituciones rescatadas, yo te diría, podemos soñar con empezar a rescatar ya a Guatemala, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por el principio. Y es que el pueblo guatemalteco responda, se levante, se despierte y luche por sus derechos. Rodrigo, muchas gracias. Oíste, creo que ha sido importante llevar este tipo de reflexiones a los guatemaltecos que dentro de poco tendrán que ir a las urnas, ¿verdad? Te agradezco mucho y suerte en todo lo que estás haciendo. A ti, Haroldo, muchísimas gracias, y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Bueno, y ustedes en casa, yo a veces cuando termino de hacer este tipo de entrevistas y escucho esas verdades, digo yo, ahora sí, de verdad que estamos en un país que no merecemos por todas estas situaciones que tenemos que estar viendo. De verdad, el Congreso de la República, con sus raras y honorables excepciones, es un sitio que da bastante pena. No contribuye al desarrollo de este país y, por el contrario, hace ricos a aquellos que llegaron diciendo que llegaban a ese lugar para darnos un mejor país, pero la realidad es otra. Que tengan ustedes una feliz noche y nos vemos la próxima semana.